Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. Y te pido ahora, Señor, que en estos momentos tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Tú tienes un mensaje para nosotros, lo creemos. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Quiero comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Qué es para ti la iglesia? Cuando digo la palabra iglesia, ¿qué es lo que te viene a la mente? Algunas personas cuando piensan en la iglesia se imaginan un lugar, un edificio donde van para ver a sus amigos, cantar algunas canciones medio raras y tomarse una siesta durante el sermón. Otras personas piensan en la iglesia como si fuera una institución, una parte de la sociedad, y les encanta decir, la iglesia debería estar haciendo esto, y la iglesia debería estar haciendo lo otro, y se lo imaginan así como una institución nada más. Para otros, la iglesia es una empresa encargada de darles a ellos lo que buscan. Entonces dicen, no, yo voy a cambiar de iglesia porque ahí como que no me dan lo que yo necesito. Y ven la iglesia casi como si fuera una tienda que existe para satisfacer sus necesidades. Pero ¿sabes cómo Dios ve la iglesia? Voy a mencionar solamente algunas de las cosas que Dios dice en su palabra acerca de la iglesia. Para Dios, la iglesia es una familia. Dios dice que la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es un olivo. Y la iglesia son las ramas de una vid que dan fruto. La iglesia es un campo sembrado. La iglesia es un templo, pero no un edificio, sino un templo hecho de piedras vivas. La iglesia es una cosecha. La iglesia es un sacerdocio. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es columna y pilar de la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia es mucho más que un simple lugar o siquiera una empresa. La iglesia es la congregación de todos los creyentes de todas las edades de la historia. La iglesia es la única agrupación humana que será eterna, porque las naciones pasarán al olvido. Incluso después de la resurrección ya no habrá matrimonio, pero la iglesia existirá por siempre. Nosotros, escúchenme bien, pertenecemos a la iglesia universal por la fe en Jesucristo. Y participamos en la iglesia por medio de pertenecer a la iglesia local. Cuando creemos en Cristo, llegamos a pertenecer a la iglesia que consiste en miles de millones de personas alrededor del mundo y en todas las edades. Pero participamos en la iglesia mediante nuestra actividad en la congregación local. Porque yo soy hermano de los creyentes en China y en las Filipinas y en Bolivia y en Ucrania y en muchas partes del mundo, pero yo no puedo convivir con ellos. Estamos lejos. Participo con ellos en la iglesia de Jesús mediante mi actividad aquí en su iglesia local. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para la iglesia, pero a iglesias locales. Entonces vamos a pasar algunas semanas conociendo una de esas cartas, que es la carta a la iglesia de Filipos. Y las personas que vivían en la ciudad de Filipos se llamaban filipenses, y por eso lo conocemos como la carta a los filipenses. Una de las palabras que predomina en esta carta es la palabra gozo.
Entonces vamos a decir que el tema de esta carta es el gozo de pertenecer a la iglesia. Y mi anhelo, mi deseo para nosotros es que podamos juntos experimentar ese gozo y crecer como miembros de la iglesia de Jesucristo. Hoy vamos a leer los primeros 2 versículos de la carta. Y hoy en día cuando escribimos una carta, aunque ya casi no escribimos cartas, ¿verdad? Todo es mensajes de texto y mensajería de Facebook y todas esas cosas. Casi ya no escribimos cartas. Pero cuando escribimos una carta, ponemos al principio la persona a la que se dirige y al final ponemos nuestra firma. Pero en el mundo antiguo, la costumbre era que se ponía primero el nombre de la persona que escribía y luego las personas a quienes escribía y después un saludo. Y esa es la costumbre que sigue, obviamente, el apóstol Pablo aquí. Son 2 versículos pequeños, pero tienen mucho que enseñarnos. Así que vamos a ver qué nos dicen. Filipenses 1, 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel, probablemente en Roma. Y él había sembrado la iglesia en la ciudad de Filipos durante su segundo viaje misionero. Timoteo lo había acompañado en partes de ese viaje junto con Silas. Así que cuando Pablo se identifica juntamente con Timoteo, era porque varios miembros de la iglesia lo conocían. No era algún extraño. Lo que vemos en este detalle es que esta no es una carta oficial, una carta empresarial o una carta burocrática de algún desconocido a otros desconocidos. Es una carta es una carta de amistad, es una carta de una persona que ama mucho a una iglesia, a personas que a él lo conocen y que conocen también a la persona que escribe con él, Pablo y Timoteo. Es una carta cálida, personal. Y así, hermanos, deben ser las relaciones dentro de la iglesia. La iglesia no debe ser un lugar donde nos tratamos con cortesía fría, ¿no? Así como en una tienda donde vamos y saludamos por cortesía, pero realmente no nos interesa la vida de la persona que nos está vendiendo los productos. Solo estamos ahí para hacer un negocio y seguir con nuestra vida. La iglesia no debe ser así. La iglesia es una familia donde las relaciones tienen que ser sinceras. Y aunque no siempre estemos de acuerdo, pero tenemos que amarnos y preocuparnos los unos por los otros. Pablo y Timoteo se identifican de una manera un poco extraña porque se identifican como siervos de Cristo Jesús. En muchas de sus cartas, el apóstol Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo. Menciona su posición oficial dentro de la iglesia. Pero aquí él se expresa con humildad y simplemente se identifica, se describe como un siervo o se podría traducir un esclavo de Jesús. Más adelante en la carta, él nos llama a nosotros a tener esa misma humildad en nuestro trato con los demás. Y no siempre estar tratando de presumir lo que somos, sino de estar dispuestos a ser los siervos de los demás. Entonces hemos visto que estas 2 frases al principio de la carta nos muestran la calidez y la humildad que deben caracterizar nuestra vida como creyentes en la iglesia. Debemos ser un grupo que se ama y un grupo que se lleva con humildad. Y hay que reconocer
piensa que muchas veces hemos fallado en esto. Y no me refiero solamente a nosotros, sino a la iglesia en general. Pero no hay que dejar la lucha, sino que hay que seguir esforzándonos por amar y ser humildes. Ahora, en los cortos versículos que hemos leído, encontramos las respuestas a 3 preguntas muy importantes acerca de la iglesia. Entonces quiero invitarles a que juntos busquemos las respuestas a estas preguntas para que podamos nosotros participar mejor dentro de la iglesia. La primera pregunta que le vamos a hacer al texto es simplemente: ¿quiénes son los que pertenecen a la iglesia? ¿Quiénes son los que pertenecen a la iglesia? En algunas de sus cartas, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia, usando esa palabra, a la iglesia de cierto lugar. Por ejemplo, en sus cartas a los Corintios, él dice a la iglesia de Corinto. Pero si se fijaron aquí en la presentación de Filipenses, él no usa la palabra iglesia, sino que él menciona no a la iglesia, sino a sus miembros, y los define de una manera muy particular. Porque llama a los miembros de la iglesia de Filipos todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, si él nos estuviera escribiendo a nosotros, podría haber dicho a todos los santos en Cristo Jesús que están en Jericó. La iglesia consiste en todos los santos en Cristo Jesús, pero se manifiesta en lugares particulares. Cada iglesia local queda conformada por los santos que son parte de ella, así como la iglesia universal es la congregación de todos los santos. Pero por supuesto, cuando habla de los santos, este pasaje no se está refiriendo a figuras de yeso. Un santo es una persona que ha sido santificada por la fe en Jesús. Cuando nos entregamos a Jesús, llegamos a ser santos. ¿Habías pensado que eres santo? ¿Podrías mirar a tu esposo, a tu esposa y llamarle San Fulanito? ¿Santa Fulanita? Pero es la verdad. Si tu esposo es creyente, es un santo. Si tu esposa es creyente, es una santa. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, su sangre nos limpia. Su espíritu nos purifica. Nuestros corazones son transformados. Ahora le pertenecemos a Dios. Hemos sido sacados y separados del mundo para ser propiedad de Dios. Y la seña externa de esa separación es el bautismo. Por medio del bautismo pasamos por las aguas de la muerte que nos purifican, nos santifican. Ahora, repito como siempre, el rito no tiene ninguna validez en sí, es la fe que representa. Pero lo que se demuestra en el bautismo es que hemos pasado de muerte a vida y ahora estamos separados, santificados, pertenecemos al Dios de la vida. Pero fíjense en que estos santos de la iglesia de Filipos eran personas muy diferentes. Del libro de Hechos conocemos las historias de algunos de ellos. Uno era carcelero. Trabajaba, a mí me ha tocado entrar varias veces a la cárcel, gracias a Dios nunca como reo, pero visitar varias veces. Y les puedo decir que los guardias que trabajan en la cárcel por lo general no son personas suaves y dulces. Uno necesita cierta dureza, cierta firmeza para trabajar en una cárcel. Así que imagínense a este carcelero como era, ¿no? Un hombre rudo, un hombre que pues no le tomaba nada a nadie. Él había encerrado a Pablo mismo bajo órdenes del gobierno. Pero esa noche
Un terremoto sacudió toda la cárcel y el carcelero estaba a punto de quitarse la vida porque estaba seguro de que todos los que estaban en la cárcel, todos los prisioneros, habían huido. Cuando Pablo le dijo, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Y esa misma noche el carcelero y su familia recibieron al Señor y creyeron en Cristo y fueron salvos. Y ese carcelero era uno de los santos de Filipos. Había dos mujeres que sabemos que también pertenecían a esa iglesia. Una era Lidia, y Lidia fue la primera persona en creer en Jesús en el continente europeo. Ella era comerciante, vendía telas muy costosas, telas de púrpura. Entonces era una mujer empresarial y una mujer de la alta sociedad. Pero la otra mujer que sabemos que fue parte de esta congregación era todo lo opuesto. Era una mujer que era o había sido esclava, había sido poseída por un espíritu de adivinación que le daba la capacidad de decir el futuro, pero era un espíritu maligno. Y Pablo la había liberado de ese mal espíritu. O sea, fíjense en esas tres personas nada más cuyas historias conocemos tan diferentes que eran. El guardia de la cárcel, la mujer empresaria, la sirvienta. Pero se unían para adorar a un solo Dios. Pertenecían a una sola congregación. Porque por la fe en Jesús, esas tres personas y muchas más se habían convertido en santos. Y nosotros podemos ser muy diferentes. Podemos tener diferentes trabajos, diferentes niveles educativos, diferentes formas de vivir, diferentes maneras de comer, de pensar. Muchas cosas pueden ser diferentes en nosotros, pero lo que nos une no es la comida que nos gusta o la forma de pensar, sino la fe en Jesucristo, que nos ha hecho santos. La segunda pregunta que le vamos a hacer a este texto es la siguiente. ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? Cuando el apóstol Pablo aquí saluda a la iglesia, él menciona a dos grupos en particular, que son los obispos y los diáconos. Ahora, cuando escuchamos esas palabras, y en particular la palabra obispo, seguramente hay una idea que se nos viene a la mente que se basa en las tradiciones y las cosas que hemos visto. Entonces vamos a considerar el significado verdadero de estas dos palabras. La palabra obispo simplemente significa supervisor. Y de otros pasajes llegamos a entender que la palabra obispo, la palabra anciano y la palabra presbítero se refieren a las mismas personas dentro de la iglesia, al mismo oficio, para decirlo de otra manera. Por ejemplo, en una escuela podemos llamar a la misma persona maestro o profesor. No son diferentes personas, son dos títulos diferentes para la misma persona. Y de la misma manera, en la Biblia a veces se refiere al anciano, al obispo, al presbítero, pero es la misma persona. O sea, es el oficio, el ministerio pastoral. Y son las personas que se dedican a supervisar, a cuidar que la iglesia esté marchando bien y a enseñar la palabra de Dios dentro de la iglesia. La palabra diácono simplemente significa siervo. Ese es el significado básico de la palabra. Son las personas que se dedican a servir dentro de la iglesia, sobre todo cuando hay necesidades prácticas. Durante los primeros años de la iglesia se presentó un problema con la administración de un ministerio muy práctico que era distribuir alimentos a las viudas pobres. Y en cierto momento algunas personas dijeron, hey, esas viudas están recibiendo más que aquellas. Hay un problema, hay una desigualdad. Y entonces la iglesia escogió a 7 hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, para administrar ese ministerio.
primeros diáconos. Se encargaban de necesidades físicas, prácticas dentro de la iglesia. Y hasta ahora esa es la función de los diáconos. Los diáconos administran los asuntos prácticos de la iglesia. Se encargan de ver que las necesidades de los miembros se estén llenando. Y la iglesia crece y avanza cuando los obispos o pastores, es lo que muchas veces los llamamos, pueden dedicarse a la oración y la enseñanza. Y los diáconos se encargan de las necesidades de los miembros. Ahora, puede ser que estés pensando, yo no soy pastor ni soy diácono, entonces ¿será que lo que yo hago en la iglesia no tiene valor o no es importante? Y claro que no es así, todo lo contrario. El hecho de ser diácono, de ser pastor o anciano no te hace más importante que los demás, ni hace que los demás sean menos importantes. Al contrario, hay muchos talentos que Dios nos ha dado para que podamos avanzar como iglesia, ¿no? Algunos enseñan en la escuela dominical, otros son músicos, otros limpian, otros luchan en oración por la iglesia. Y hay muchas cosas más que podríamos mencionar. Y todos esos trabajos son importantes. Pero me pongo a pensar en una comparación. No sé si esta sea una buena comparación o no, pero pensemos en un cuerpo humano, ¿no? El cuerpo tiene muchas funciones, muchos órganos, tiene piel, tiene corazón, tiene pulmones, tiene hígado, tiene riñones, tiene venas, tiene arterias, tiene muchas cosas y todas esas cosas son esenciales. O sea, sin corazón el cuerpo se muere, sin cerebro el cuerpo se muere, sin pulmones el cuerpo se muere. Todos son importantes. Pero el cuerpo también tiene huesos. Y de los huesos, todo lo demás se cuelga. O sea, imagínense un cuerpo humano que le quitamos los huesos. Pues simplemente se queda y no se mueve, no avanza, nada puede funcionar. Porque los huesos le dan estructura al cuerpo y permiten que todo lo demás sirva y haga su función. Y es lo mismo entonces con el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia, de los ancianos, pastores, supervisores y los diáconos. Para nada son más importantes que los demás, pero simplemente dan estructura a la iglesia para que todos puedan trabajar juntos y hacer lo que les toca hacer. Y si no existe esa estructura, es muy difícil que la iglesia avance. Entonces hemos visto quiénes son los miembros de la iglesia y quiénes son los líderes de la iglesia. Ahora nos queda una pregunta más. ¿Cuál es la fuerza motora de la iglesia? En otras palabras, ¿para qué existe la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia ofrece? Y la respuesta está en el versículo 2, donde dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Lo que mueve a la iglesia es la gracia de Dios. Es la paz que solo Dios nos puede dar. Esto es lo que la iglesia tiene para ofrecerle al mundo. Porque todos necesitamos la gracia de Dios. ¿Ves? La gracia de Dios es muy parecida a su misericordia, ¿no? Pero si vamos a diferenciar, la misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos, su castigo. Y la gracia de Dios es que Dios nos da lo que no merecemos. Nos da el cielo, nos da respuestas a nuestras oraciones, nos da su amor, su cariño, su presencia. Lo que la iglesia tiene para ofrecerle al mundo es la gracia de Dios. Es que Dios nos dé tantas cosas que no merecemos. Un mundo sin gracia es un mundo cruel. Un mundo de castigo sin misericordia. Sin la gracia de Dios, nosotros tendríamos que enfrentar solos todas las consecuencias de nuestro pecado. Y no habría restauración. Un mundo sin gracia es un mundo sin esperanza, sin futuro, sin salvación. Pero por la gracia de Dios podemos tener perdón. Por la gracia de Dios tenemos fuerzas para vivir y triunfar ahora. Por la gracia de Dios recibimos bendiciones que jamás podríamos merecer. Por la gracia de Dios tenemos la esperanza de un futuro en el cielo. Y esa gracia nos trae paz.
paz, no estamos hablando solamente de la ausencia de conflicto, ¿no? De que no estamos peleando. Bueno, si estamos bajo la gracia de Dios, ya no estamos peleando con Él. Pero la paz bíblica es más, es el bienestar, es estar bien, es la vida verdadera, la vida abundante que Jesús vino a ofrecernos. Pablo menciona aquí juntos como los que nos dan esa gracia y paz, al Padre y al Señor Jesucristo. Nos dice que los dos son los que nos dan gracia y paz, y al hacer esto los pone al mismo nivel y nos muestra que Jesús y el Padre son uno. La iglesia no existe para condenar al mundo, aunque a veces así parece. Algunas personas se gozan en señalar los errores del mundo. Mira qué terrible están las cosas. Pero el mundo se condena solo. No necesita que nosotros lo condenemos. La iglesia tampoco existe para escaparse del mundo, aunque a veces queremos hacerlo. Pero Jesús dijo que tenemos que estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo. La iglesia más bien existe para proclamar la gracia de Dios al mundo y vivir en esa gracia y disfrutar de esa gracia. ¿Ves? Cuando disfrutamos de la gracia de Dios en nuestras propias vidas, entonces podemos compartirlo con otros sin que suene hueco, parezca algo que no conocemos. Nosotros somos llamados como los santos de Dios a vivir en su gracia para compartir su gracia con otros. Y cuando lo hacemos, nos convertimos en una iglesia que funciona. Ahora, quiero terminar con dos preguntas nada más. La primera pregunta es esta: ¿perteneces tú a la iglesia? ¿Perteneces a la iglesia? ¿Eres uno de los santos? Si no lo eres, la puerta está abierta. Dios te invita. ¿Sí? Esa puerta está cerrada, pero la puerta a la iglesia está abierta, porque no es un acto físico, sino es un acto de decisión, un acto espiritual, donde le entregas a Jesús tu vida, donde le dices: Señor, yo creo en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Yo creo que tu muerte pagó por mis pecados, y como tú te entregaste por mí, yo ahora me entrego a ti, y yo quiero seguir tus pasos, yo quiero vivir para ti. Y cuando tomas esa decisión de corazón, suceden todas las cosas que describíamos y te conviertes en parte de la iglesia. Eres parte de la iglesia de Cristo. La segunda pregunta es esta: ¿participas en la iglesia? Si tú eres uno de los santos, entonces estás aportando tiempo y esfuerzo al éxito de la iglesia. Estás usando tus capacidades para servir al Señor. Alguien dijo una vez que el cristiano que no sirve, no sirve. El cristiano que no sirve, no sirve. Porque para eso Dios nos ha llamado. Para que seamos un cuerpo activo y no un cuerpo en estado de coma, sino un cuerpo que se mueve y actúa en el mundo para traer esperanza, para servir, para dar, para mostrar la alegría de conocer a Cristo y para que otros lo conozcan también. Entonces, si tú eres santo, eres miembro de la iglesia, pero no estás sirviendo, te invito a que te preguntes y que ores y le pidas a Dios: Señor, muéstrame cómo quieres, cómo me estás llamando a servir dentro de tu iglesia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por estos momentos, donde tu palabra, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, ha tomado vida frente a nosotros. Y te pido, Señor, que tú nos guíes en nuestra reflexión sobre tu palabra al salir de aquí. Te lo pido en el nombre